Bien, bueno, vamos a dar comienzo al Ateneo Central de Pediatría del día de la fecha, que se titula Síndrome de DiGeorge y COVID. A modo de recordatorio, las reglas de convivencia, todos los micrófonos de los participantes estarán silenciados. Se deberá utilizar el chat para hacer preguntas, comentarios o sugerencias. Al final de la presentación tendremos un espacio para que los expositores respondan a sus consultas. El material será grabado y subido públicamente a YouTube, por lo que recordamos respetar la privacidad de los pacientes a presentar, evitando dar datos personales. En primer lugar, vamos a dar lugar a la doctora Coto Josefina del Servicio de Clínica Pediátrica. Bueno, la paciente que vamos a presentar hoy tiene 7 años de edad, es una paciente con un diagnóstico de síndrome de DiGeorge, que tiene una comunicación interventricular corregida quirúrgicamente en el 2015 y estenosis pulmonar, tiene una inmunodeficiencia humoral y celular, tuvo durante su historia un síndrome de Evans, anemia hemolítica autoinmune y trombocitopenia, hipoparatiroidismo, actualmente tratada con calcio y calcitriol, y además tuvo varios episodios de broncoespasmos sin tratamiento preventivo al momento. El último episodio de broncoespasmo fue en noviembre del 2021. Abocándonos más a la parte inmunológica, esta paciente tiene un compromiso inmunocombinado, recibe Bactrim desde el 2017, el compromiso humoral fue progresivo y recibe gamma globulina supletoria desde agosto del 2021. En enero del 2022 estuvo internada en nuestra institución por una reactivación de la anemia hemolítica autoinmune, que tuvo buena respuesta a los corticoides, y en febrero del 2022 la paciente comenzó a presentar descenso de corticoides por buena respuesta. Como enfermedad actual, abocándonos a este episodio de internación, la paciente consulta hace un mes atrás a la Central de Emergencias Pediátricas por presentar dolor en la región dorsal luego de traumatismo. Este traumatismo no fue identificado, refiere la madre que estuvo la paciente saltando en una cama elástica, y 3 horas posteriores al mecanismo no evidenciado del traumatismo, consulta a la guardia por este dolor costal. Durante la observación se puede evidenciar que el dolor es muy intenso, 10 en 10, y la paciente tiene un aumento del esfuerzo ventilatorio, por lo que se decide colocar monitor multiparamétrico y oxigenoterapia. En este momento se constata PEUS rojo por taquicardia de saturación y la paciente se encontraba febril. Dentro del examen físico, la paciente a la examinación presenta una auscultación normal. Con el oxígeno logra una saturación de 98% y una mejoría del esfuerzo ventilatorio. En cuanto al examen abdominal, el abdomen estaba blando, depresible, no doloroso, pero sí lucía muy distendido. Dentro de los estudios complementarios que se solicitan, se realiza una radiografía de tórax que no presenta hallazgos, una ecografía abdominal en la que la paciente presenta un engrosamiento parietal en fosa ilíaca derecha y una esplenomegalia ya conocida. Se realiza un laboratorio en el que presenta 3.400 glóbulos blancos, la paciente tenía ese valor en laboratorios previos, una PCR de 44 y una procalcitonina de 0,08. Se dan mención a estos resultados de laboratorio, ya que se interpreta este cuadro como una sepsis. Se realizan pancultivos y se medica a la paciente con ceftriaxona. Además, en el contexto de esta paciente que estaba con descenso de corticoides, se administra una dosis de hidrocortisona antiestrés. La paciente ingresa a la sala de internación con este diagnóstico operativo de shock séptico, presuntamente entre foco respiratorio y foco abdominal no estaba muy claro, con una cánula nasal 1 litro. El resto del examen físico que se vuelve a hacer en la internación no tiene particularidades, y durante las primeras 48 horas de internación, la paciente presenta múltiples episodios febriles con descompensación hemodinámica que requirieron resucitación con fluidos, a los que presentó buena respuesta, y además de esto, requerimiento de oxígeno de manera intermitente, o sea, durante los episodios febriles, la paciente presentaba taquicardia y desaturación, y el oxígeno ayudaba también durante estos momentos.
Luego de los primeros días de internación, la madre refiere que la paciente tenía algunas deposiciones desligadas, pero que ella era una paciente que a veces presentaba episodios de diarrea. Otra de las cosas que se constata durante la internación es que presenta laboratorio con leucopenia con reactantes de fase aguda elevados, específicamente la PCR, el dímero D, el fibrinógeno, y se recibe el resultado del COVID que fue positivo, que se hizo al ingreso. Lo que refiere la familia en cuanto al COVID es que cursaron COVID en enero y que Sofía no presentó síntomas y tampoco se realizó hisopado, sino que hizo únicamente el aislamiento. Bueno, acá vamos a contar toda la historia a través de esta línea del tiempo. Van a ver que acá arriba tenemos toda la parte de la línea del tiempo de la fiebre. En el gráfico de abajo se grafica lo que es el laboratorio, específicamente la proteína C reactiva del dímero D, y ahora les voy a ir contando día tras día cómo fue lo que sucedió. La chica ingresa el 26 de febrero, el resultado del COVID se recibe recién el 28, porque ahora la demora que están teniendo los hisopados. La paciente ingresa con fiebre, algunas deposiciones desligadas, y las primeras 48 horas, como les contaba, presenta estos episodios que se interpretaron como SIRS. Con estos episodios, sin rescate de germen en urocultivo y en hemocultivo y el COVID positivo, se asume esto como una respuesta inflamatoria secundaria a la infección por COVID. Y en consenso con Servicio de Reumatología e Inmunología, se aumenta la dosis de corticoides que tenía la paciente a 0,8 miligramos kilo día. Durante este tiempo que se aumentan los corticoides, la paciente presenta una mejoría de la curva febril y durante estos días no presenta requerimiento de oxígeno. Posteriormente, el día 4 de marzo, o sea, los 3 días, la paciente, que fue un día viernes, la paciente presenta nuevamente un registro febril con descompensación hemodinámica, requerimiento de oxígeno y una buena respuesta a volumen. Se solicitan nuevos cultivos, un nuevo hemocultivo, se realiza valoración cardiológica con un ecocardiograma en la que no se encontraron hallazgos patológicos, y se decide realizar una tomografía de tórax para evaluar compromiso pulmonar, ya que la paciente durante este episodio requirió oxígeno. Y las radiografías de tórax que se habían realizado hasta el momento no presentaban ningún hallazgo. En la tomografía de tórax que se realiza, se evidencia un aumento difuso bilateral de la atenuación con patrón en vidrio esmerilado a predominio de ambas bases. Con estos hallazgos y consistentes también con la infección por COVID y el estado inflamatorio de la paciente, se decide, en conjunto con el Servicio de Clínica Pediátrica y de Terapia Intensiva que habían valorado a la paciente en este contexto, el pasaje de gamma globulina a 2 gramos kilo y aumentar la dosis de corticoides a 1,5 miligramos kilo día. Ante este tratamiento, la paciente tuvo una regular respuesta, podemos ver en la curva de arriba, que tuvo varios episodios febriles, y estos episodios febriles siguieron siendo con descompensación hemodinámica. No se rescató ningún germen, se realizaron múltiples hemocultivos durante estos días, e incluso también se repitió el FilmArray de vía aérea superior para constatar si quizás había una coinfección con algún otro germen. Y podemos ver también que con estos registros febriles hubo un aumento importante de la proteína C reactiva y también del dímero D. Ante esta regular respuesta al tratamiento, el 8 se decide en conjunto con los equipos tratantes indicar pulsos de corticoide de metilprednisolona endovenosa 15 miligramos kilo en 3 días consecutivos. Durante el pasaje de los pulsos, podemos ver en la curva de la fiebre que la paciente estuvo afebril, en buen estado general. Lo único que presentaba el examen físico era, comenzó nuevamente con esas deposiciones desligadas que ya había comentado la madre anteriormente que parecía tener de forma crónica, pero ante esta paciente inmunosuprimida se realizó un FilmArray gastrointestinal en la que se obtuvo el resultado de un adenovirus.
¿sí? Durante estos días que presentó las deposiciones desligadas, la paciente no tuvo otra clínica abdominal y estuvo sin fiebre. Una vez que recibió estos 3 pulsos de corticoides, comenzó con un descenso paulatino, y con el descenso paulatino de los corticoides, la paciente nuevamente vuelve a presentar picos febriles. Los parámetros de inflamación que habíamos visto que con los pulsos habían caído tanto la PCR como el dímero D, volvieron a subir lentamente, y al presentar picos febriles, y además estos picos febriles, un laboratorio con una interleucina 6 elevada, se decide interpretar el cuadro más que nada como un síndrome inflamatorio multisistémico por COVID, no respondedor a los tratamientos previamente instaurados, o no respondedor, sino parcialmente respondedor. Se decide en conjunto realizar una infusión de tocilizumab. Eso se decide el día 12, que fue cuando la paciente presenta nuevamente elevación de los parámetros de inflamación, fiebre con descompensación hemodinámica, y sumado a esto el valor de la interleucina 6 elevado, que ahora en un rato les muestro bien cómo fue el gráfico de la interleucina 6. La droga tardó un tiempo, obviamente, en ser aprobada por la obra social para infundirla, y el 16 de marzo infunde tocilizumab sin complicaciones. Ese mismo día, posterior a la infusión de tocilizumab, o podemos decir en paralelo, la paciente comienza con un dolor abdominal intenso, sobre todo localizado en la zona periumbilical, y al examen físico presentaba defensa en fosa ilíaca derecha. Es valorada por el servicio de cirugía, se realiza una ecografía abdominal en la que no se encuentra ningún hallazgo, presentaba mucho meteorismo, o sea, no se podía evidenciar bien, y ante esta clínica persistente de dolor abdominal sin fiebre, como lo vemos acá, la paciente no volvió a tener fiebre después de la infusión de toci, se realizó una tomografía de abdomen. En esta tomografía de abdomen se evidenció una colitis en colon ascendente y transverso. Se ven algunos cambios inflamatorios en fosa ilíaca derecha, pero no se puede ameritar esto como un cuadro de apendicitis, ¿sí? Se cree que es como como lo repetí anteriormente, una patología colónica, una colitis en sí de tipo inflamatorio. Lo que se decide en conjunto con el servicio de cirugía es indicar tratamiento médico, ayunar a la paciente en conjunto con hidratación endovenosa y antibiótico-terapia endovenosa, que se colocó piperacilina tazobactam. Durante este primer tiempo que la paciente presenta el dolor abdominal, tuvo una mejoría parcial del dolor y reaparece la diarrea. Con la reaparición de la diarrea, se realiza un nuevo film array de materia fecal en el que se aísla el Clostridium, un Clostridium difficile, por lo que se adecúa la antibiótico terapia al germen encontrado a metronidazol ciprofloxacina. La paciente con este tratamiento médico de ayuno y antibiótico terapia presenta mejoría del dolor abdominal e incluso de las deposiciones, y comienza con buena tolerancia a la dieta. Se decía en este contexto, tanto de mejoría de la curva térmica como clínica, y habiendo pasado 26 días de internación, otorgar el alta hospitalaria en consenso con todos los servicios. La paciente actualmente está bajo control ambulatorio con pediatra de cabecera, pediatra internista, cirugía, inmunología y reumatología. Continúa presentando 1 o 2 registros febriles diarios. Se realizó, incluso se repitieron las ecografías abdominales, y la paciente se encuentra mejor, pero bueno, bajo control ambulatorio. Ahí podemos apreciar cómo se interna el 26 de febrero y la paciente se va de alta el 23 de marzo, ¿sí? Y esto fue todo lo que, resumido, pasó como tratamiento y de lo que le pasó en sí.
En el próximo gráfico vemos la interleucina 6, fue uno de los parámetros de inflamación que se pidieron en varios laboratorios. Podemos ver que era bajo en todos los primeros laboratorios, y el 12 de marzo, que es en consistencia cuando terminan de pasar los pulsos a la mitad y la paciente reaparece con fiebre y vuelven a subir los parámetros de inflamación, hay un pico de interleucina 6 en el laboratorio de 350 picogramos por mililitro, y después el 16 de marzo, posterior al pasaje de tocilizumab, vemos que el 17 de marzo hay una alza de la interleucina 6, que eso podría corresponder al bloqueo de los receptores por el mismo tocilizumab. Bueno, perfecto, gracias José. Le vamos a dar lugar a la doctora Liberatore Diana del Servicio de Inmunología. Bueno, ¿se escucha? Sí, perfecto, Diana. Bueno, a ver, para los que no siguieron a la paciente, ya no estar tan mareados, que no saben qué pasó y qué dejó de pasar, porque realmente es una paciente muy compleja. Primero, yo creo que como no vamos a contar con los reumatólogos, esta paciente la discutimos mucho nosotros con Martín Zunino, sobre todo porque en realidad en febrero Carmen estaba de vacaciones, así que hubo largas conversaciones con Martín, y en realidad no estábamos nosotros siempre de acuerdo. Entonces, yo les voy a dar mi versión. Tampoco estábamos de acuerdo con clínicas, realmente había muchos desacuerdos en el manejo de esta paciente. Y entonces les quiero explicar simplemente mi postura con respecto a la paciente. La paciente tiene un síndrome de Dijon. Síndrome de Dijon, para los residentes, para que saquemos algo en concreto de este Ateneo, porque el manejo de esta paciente excede lo que es un Ateneo así tan multitudinario. La mayoría de los pacientes no tienen compromiso inmune. Los que tienen compromiso inmune a veces lo tienen en el primer año de vida, y después, como los linfocitos, en realidad la característica es la linfopenia T, eso es lo más típico, no lo único, porque muchos también tienen hipogamaglobulinemia, falta de respuesta a vacunas y todo lo que quieran, pero en realidad, como nosotros sabemos, los chicos en el primer año de vida tienen linfocitosis, eso es lo normal, pero después esos linfocitos van bajando en todos los individuos. Entonces, esto se llega como a compensar, y muchos chicos con DiGeorge, que uno los ve en el primer año de vida y tienen linfopenia, después eso se normaliza, y en general nosotros tenemos 40 pacientes con DiGeorge en el italiano. La verdad que en general los pacientes andan muy bien. No es una patología que desde el punto de vista inmunológico nos preocupe demasiado. Es más, siempre lo marcador es lo cardiológico, digamos. Es más, tuvimos chicos que en neo ya fallecieron, o muy tempranamente por la cirugía cardiovascular, por la cardiopatía tan grave que tuvieron, y ni siquiera hubo lugar a ver qué pasaba con el sistema inmune. Esta nena es la nena más complicada que tenemos de los 40 pacientes de esta edad, digamos, ¿no? Con esta sobrevida. El diagnóstico, que en realidad me parece importante, hago una pausa acá para los residentes, lo clásico del hipopar, a lo mejor convulsiones a nivel neonatal, cardiopatía. Nosotros en neo, en este hospital, todos los pacientes con cardiopatía son derivados a inmunología y a genética, o sea que acá no se nos escapa ningún DiGeorge que tenga cardiopatía. Pero hay muchos DiGeorge que no tienen cardiopatía y que entonces pasan medio sin pena ni gloria por la vida, hasta que de repente empiezan con trastornos de aprendizaje, y tengo otro paciente con DiGeorge que de repente se diagnosticó a los 17 años, porque al no tener cardiopatía no elevó el índice de sospecha, pero después a lo mejor Gabriela Obregón quiere decir que dentro de lo que es trastorno de aprendizaje, alguna cosa madurativa, algún mínimo retraso, bueno, hay que pensar en esta microdeleción. Ahora, ¿qué es lo que nos pasa con esta chica? Vamos ahora a esta nena, que no sé si ponerle el nombre, si no le vamos a decir Juanita. Esta nena viene haciendo autoinmunidad desde hace mucho tiempo, y en realidad hace citopenias con anemia hemolítica y o trombocitopenia. Hace síndrome de Evans, o hace una o hace la otra, y ha tenido más de un episodio en su infancia. Y en general responde o a corticoides altas dosis, o a corticoides en otros protocolos que hace Mato de no tan altas dosis, pero responde, o a gamma globulina, dosis inmunomoduladora de 2 gramos por kilo. En esta ocasión
esta nena tuvo un episodio de citopenia y se trató. Yo estaba de vacaciones, o sea que cuando yo la veo el jueves, creo que fue 24 de febrero, ella viene con 20 miligramos de deltisona. Esto lo comento porque en realidad es importante. Tiene 20 miligramos de deltisona, excelente estado general, y la madre viene a contarme que tuvo otro episodio de citopenia. Nosotros, por las reiteradas citopenias de esta paciente, porque realmente es un poquito agotador para la familia, episodios reiterados que requieren internación, gamma-globulina, altas dosis, etcétera, etcétera, yo la consulté con Katrin Sullivan, que es como una de las inmunólogas más reconocidas con DiGeorge. Y entonces ella me propuso rituximab. En realidad me dijo que para las citopenias, para los DiGeorge, ella indicaba rituximab. Así que el año pasado yo hablé con la madre y ya teníamos todo planeado para largar con rituximab porque no salía de la citopenia, pero la chica arrancó, mejoraron los glóbulos blancos, mejoraron quiere decir siempre entre 2.500 y 3.500, plaquetas normales, hematocrit normal, bueno, ya si está normalizado no le íbamos a alargar un tratamiento de esa envergadura. Así que bueno, estaba todo hablado, pero quedó stand-by porque la chica evolucionó con los tratamientos ortodoxos, digamos. Pero entonces llegamos a este enero-febrero con 20 miligramos de deltisona, y al otro día se interna y se diagnostica finalmente el COVID. Entonces ahí surge en la sala el diagnóstico de PIMS. PIMS, que es esta respuesta inflamatoria multisistémica que se describió en los pacientes, que en realidad son pacientes normales, que hacen una respuesta exagerada a esta infección por coronavirus. Es parecido al Kawasaki. Entonces, cuando yo digo parecido al Kawasaki, que ahí lo podemos bajar a tierra, porque todos los pediatras han visto Kawasaki, esto quizás nos habla de que no hay muchas maneras en que el cuerpo humano puede reaccionar haciendo inflamación. No es que todo es igual. Ahora, por ejemplo, yo acabo de leer un artículo divino que habla de los transcriptos, eligió pacientes con Kawasaki, pacientes con COVID. Y no son todos lo mismo. O sea, que esto de que clínicamente sea muy parecido, no quiere decir que las vías genéticas de inflamación, todo lo que se activa sea exactamente lo mismo. Son parecidos, pero no son idénticos. De hecho, una de las características del Kawasaki es la hiperplaquetosis. Y una característica del PIMS es la plaquetopenia. O sea que son cuadros parecidos. O sea que yo entiendo que el planteo para la sala y para clínica es el de PIMS. Pero yo no puedo pensar que una paciente con una inmunodeficiencia primaria, con una disregulación del sistema inmune como tiene esta chica, con 200 linfocitos, esta chica tiene una inmunodeficiencia combinada, está recibiendo gamma-globulina desde el año pasado porque ya directamente no responde a vacunas y aparte cursa infecciones. Ya había tenido una micosis oral, ahora en la internación volvió a tener otra. Entonces yo creo que ponerle el rótulo de PIMS, si nosotros queremos decir, bueno, le ponemos el rótulo de PIMS para tener una cuestión estratégica, fenómeno, pero no es un PIMS. Un PIMS es otra cosa. Un PIMS es un chico sano que hace un COVID, que hace la respuesta inflamatoria sistémica, que se trata, se cura y se terminó. Porque yo puedo frenar esa respuesta inmune. Se frena con gamma-globulina, con corticoides, se frena con tocilizumab, que es una antiinterleuquina 6. Esto no pasó. Esto no pasó porque esta chica está totalmente desregulada. Primero porque ya venía con corticoides, o sea que ya veníamos con una cosa diferente. No sé si seguir hablando o paramos acá, porque siento que estoy hablando y no hay nadie del otro lado. Así que yo creo que paro y espero las preguntas que les surjan. Gracias, Diana, perfecto. Si había querés, alguien. Sí, estamos todos escuchando. Estoy. Estamos atentos. Vamos a dar lugar a continuar con las siguientes exposiciones del Ateneo y después abrimos el espacio a preguntas y a debate. Vamos a darle la palabra al doctor Busaniche Julio y a la doctora Iparraguirre Amalia del Servicio de Clínica Pediátrica que estuvieron a cargo de los cuidados de la paciente en conjunto. Hola, Amalia, ¿qué tal? empezá vos. Sí, Dale. empiezo yo. Nosotros, yo la conozco a la paciente después de un fin de semana largo, que es el fin de semana en el que se interna. Ya todos los datos los dijo José bien cronológicamente
y fue lo más clara posible teniendo en cuenta la historia compleja que tiene la paciente. Y quería aclarar un poco, en realidad lo que voy a decir yo es lo mismo que charlamos porque venimos trabajando en conjunto con Julio, que es el pediatra de cabecera, Julio Busaniche, el pediatra de cabecera, nosotros desde la sala, bueno, inmuno y reumato, y los diferentes servicios que se sumaron después, porque hay algunas cosas que aclarar en todo este contexto después de la evolución. Cuando la paciente la tomamos, ya el pensamiento de PIMS ya había surgido, un fin de semana largo, por nuestra pasiva de medicina interna, basados en las definiciones de PIMS. De las guías y de toda la bibliografía son las mismas definiciones, más allá de que hay diferencias sutiles entre una y otra, parámetros inflamatorios y cierto choque de órgano, digamos, y la primera pregunta que nosotros nos hicimos cuando llegamos ese miércoles post fin de semana largo fue, bueno, esto es, la chica tiene, inflamada está, seguro, eso no era la duda. La primera duda, que después un poco Julio lo puede decir, pero si esto era un COVID viejo que estábamos viendo que seguía eliminando, o era un COVID actual, y la chica estaba inflamada, por demás, digamos. Cuando le habían subido la dosis de corticoide un poquito a su dosis habitual, ese era lo que había tenido como tratamiento, entre comillas, porque no ese es el tratamiento inicial, digamos, la chica mejora parcialmente. Entonces, cuando la vemos, mantuvimos conducta expectante hasta ver hacia dónde se iba. Y clínicamente lo que presentaba era lo abdominal dudoso, porque tenía una diarrea más crónica intermitente, si queremos, y hasta ese momento no había cambiado las deposiciones. Después ella, cuando cambia las deposiciones, es que finalmente le descubrimos el adeno. Pero hasta ese momento eran sus cacas como habitualmente tenía. Y después tenía un compromiso respiratorio dudoso también, porque era un requerimiento de oxígeno intermitente, con una placa que no decía nada, y entonces nosotros decidimos ese viernes de esa misma semana investigar un poco más, digamos, con una tomografía, lo pulmonar, para ver si encontrábamos algo que nos explicara por qué la chica tenía hipoxemia. Y además habíamos planteado esperarla un poco, a ver si finalmente esto era el COVID agudo y ella ya iba a desetarse del oxígeno, pero como continuó con fiebre, dijimos, bueno, le hacemos de nuevo. Le hacemos la tomografía antes. Se hizo la tomografía y ahí la duda, no quiero seguir contando los detalles que contó José, pero básicamente estamos parados en una paciente que estaba inflamada, claramente inflamada, con criterios, digamos, los criterios de PIMS que están descritos, tampoco hay tanto tiempo recorrido con el PIMS, o sea, es una inflamación, digamos, generalizada, con cierto choque en algún órgano, depende de una u otra guía, cambia un poco los criterios, y que en realidad teníamos la duda si esto era un PIMS o no. De hecho, las diferencias que nombra Diana con respecto entre nosotros, reumato, inmuno, todos tuvimos diferencias, pero digamos, nosotros como concluimos, nosotros, medicina interna, digamos, yo lo consulté con el resto de mi equipo, que la chica estaba inflamada y que había que frenarle de alguna manera esa inflamación, y por eso nosotros decidimos pasarle la gamoglobulina ese viernes. Poca respuesta o casi nada respuesta, y nos encaminamos, digamos, todos nosotros, que nos juntábamos a hablar de la paciente y todos, nos metimos en el camino del PIMS, o como quieran, respuesta inflamatoria, exagerada, en contexto de COVID, no sé, el nombre es anecdótico ahora, y sentíamos que teníamos que escalar el tratamiento para la inflamación que la chica seguía presentando, porque nosotros, que, digamos, al verla todos los días, lo que notábamos era que la chica persistía con una taquicardia de base, que los eventos de requerimiento de líquido o de cierta descompensación hemodinámica iban mejorando, digamos, pero la chica continuaba. Entonces nosotros decíamos, la chica clínicamente tiene un compromiso y tenemos que tratarlo. Por eso nos metimos todos en el camino de escalar, y se escaló a pulso de corticoide y tocilizumab después, ¿no? Finalmente. Y todas las cosas parecían ser como que la chica mejoraba parcialmente, como que si la alta dosis de corticoides frenaba o limitaba de alguna manera esa respuesta por un tiempito, incluso veíamos mejoría en el laboratorio y ella clínicamente estaba mejor, pero cuando suspendía o cambiaba, de vuelta, esto que decía Diana de la chica como claramente disregulada. Entonces, en el medio de estas cosas, y esto es importante aclararlo, lo abdominal empieza a ser un problema, porque la gran duda que tuvimos todo el tiempo es, esta chica es una situación que tuvo un estímulo y desencadenó una respuesta y ahora no tiene freno, digamos, en una paciente con inmunidad especial, o es un cuadro infeccioso, o tiene las dos cosas, porque en el medio ella suma, en un momento un adenovirus, esas cacas mejoran, o sea, la chica clínicamente mejora, y después suma esto otro, que suma el Clostridium, y con una colitis de colon ascendente, parte del transverso y demás, que preocupaba bastante en el examen físico,
y a cirugía también le preocupó bastante, por eso las estamos siguiendo al día de la fecha en conjunto, y preocupaba al punto de decir, no sé si la tengo que intervenir, de hecho, o sea, lo abdominal empezó a ser un problema, que no era en un principio, entonces la duda que nos planteamos es, en el medio ella tiene la mala suerte de tener un Clostridium y tener una colitis por Clostridium y esto ser secundario a esta situación, o esta colitis es parte de órgano de choque de la situación inflamatoria. Bueno, esa discusión, esa duda es la que tenemos al día de la fecha, digamos, entre otras muchas preguntas, y por eso vamos como tratando de sacar del medio algunas cosas. La chica, el máximo momento, cuando más bajó la PCR y cuando más dejó de tener fiebre, más tiempo, digamos, en una semana sin tener fiebre, fue post-tocilizumab. Esa fue la máxima respuesta que tuvo, y después comienza de nuevo. Entonces, todo el tiempo nos planteamos, ¿esto es infeccioso desde el principio? No, bueno, es inflamatorio exagerado, y entonces después se agarra otra cosa y desencadena una colitis o una situación inflamatoria, digamos, que requiere antibiótico, pensando en una especie de plastrón, que es como lo está viendo cirugía. Bueno, esas eran las preguntas que nos hicimos, muchas no tienen respuesta. Ahora dejo a Julio que cuente un poco lo que piensa. Bueno, buenas, gracias. Gracias, José, por el resumen increíble. Josefina, porque es una paciente re compleja, como dice Diana, y además que estamos acostumbrados a que nos dé trabajo y que haga cosas raras desde que nació prácticamente. Diana la conoce muy bien. Un poco, y ahí, Diana, yo coincido un poco con el análisis, porque yo todavía no sé si fue un PIMS o no, ¿sí? Lo cierto es que estaba inflamada, ¿sí? Y yo le decía a Amalia que por ahí yo iba a hacer preguntas, muchas de las preguntas que nos hicimos desde el comienzo. Esta chica, la familia tiene COVID a fines de enero, ella es asintomática, no le hisopan, y cuando viene a control lo que sí hace es una anemia, ¿sí? Por la cual la tratan con corticoides, tal cual como dijeron. En ese momento inclusive vino el papá porque la mamá estaba con COVID, que en general es la mamá la que la acompaña. Y después, prácticamente le estábamos por dar el alta para que vaya a Concordia y va a la guardia por dolor y ahí tiene fiebre y ahí se diagnostica, o sea, casi de casualidad se diagnostica un COVID. Entonces, la primera pregunta, y ahí ya empezamos con la pregunta, porque esta chica es especial, no sé, si este COVID, sabiendo que tiene una inmunodeficiencia y sabiendo que la PCR en pacientes inmunodeficientes demora mucho más en negativizar, si no habrá sido el COVID de enero o es el COVID de febrero. Entonces, y ahí sí da más tiempo para que haga un PIMS o no. Entonces, es tan difícil de definir que prácticamente no tiene mucho sentido definirlo. Por eso, más allá de que sea un PIMS o no, sí estaba con un COVID y con una respuesta inflamatoria. Y eso no sé, Diana, si lo podemos explicar o no con esta inmunodeficiencia que tiene. Esa es las dos primeras preguntas que yo me hice. Y después la otra, que tiene que ver, más allá de todas las intervenciones, la chica dejaba de tener fiebre, mejoraban los reactantes de fase aguda, y a las 2 o 3 días volvía a tener fiebre, salvo con el TOSI que hizo realmente una semana sin fiebre y casi normalizó la PCR a 9. Y después empieza con esta cuestión, esta colitis, que realmente, bueno, y hoy hablábamos con Diana, ¿qué es? Es una colitis por Clostridium. El Clostridium puede dar en inmunodeficientes esta colitis. Tuvo la mala suerte de hacer una apendicitis, es parte del síndrome inflamatorio sistémico que tiene, o esta chica, como venía con diarreas intermitentes y no muy graves, no habrá tenido una enfermedad inflamatoria de base que se agravó en estas instancias. Bueno, ahí también nosotros consultamos a gastro y habiendo recibido tanto corticoide, los pulsos planteaba que era difícil que se haya sido una reagudización de una enfermedad inflamatoria intestinal, salvo que se haya sobreinfectado. Bueno, esta chica
nos plantea estos problemas, que ahora seguiremos hablando. Y otra cosa que quiero ya desde otro ángulo es, digo, y acompañar a esta familia como desde siempre con incertidumbres, porque desde que nació esta chica hizo cosas extrañas, ¿sí? O exageradas o muy temprano, y acompañar a esta familia en la incertidumbre, y la verdad es que la familia ayuda a que la acompañemos, porque por un lado confía y por otro lado entiende que es especial, que es una paciente especial. Digo esto porque en otro contexto el manejo pudo haber sido muy, muy difícil, porque como decía Diana, discutíamos inclusive entre nosotros cómo interpretar el cuadro y qué tratamiento hacer. Bueno, no, y por último, la noticia más fresca es que me acaba de escribir que está con menos fiebre, con menos dolor y con menos diarrea. Bueno, seguiremos controlándola. No sé, Diana, si querés seguir comentando, que me parecía interesante tu razonamiento. Hace 2 semanas más o menos fui al sector 8 y ella estaba hablando, la madre, con la psicóloga, con la de sala de juegos, y estaba llorando. Bueno, yo esperé que termine de hablar con Elena y entonces ahí nos acercamos con Claudia Merar y entonces la madre nos dijo, es que hoy, Juanita, vamos a decir, me preguntó, ¿me voy a morir, mamá? Y entonces yo le dije a la madre, bueno, que a esta edad, a los 7 años, en realidad la elaboración de lo que es la propia muerte no es lo que nosotros pensamos que es la muerte, así que se quede tranquila en ese sentido. Y percibí, obviamente, que la madre también estaba haciendo una pregunta a través de otro, y yo dije que de ninguna manera nosotros pensamos eso en este momento, que al contrario, que tenemos todavía un montón de estrategias terapéuticas, y porque realmente la chica nunca subió a terapia, por ejemplo. Entonces, que de ninguna manera pensamos eso y que había muchas cosas por hacer y ella, mal que mal, un poquito va respondiendo en los tratamientos que le vamos haciendo. Que no es que la pegamos del todo, pero bueno, algo va mejorando. No sé si por la evolución natural o por lo que le hacemos, pero bueno. Pero es lo que vos decís, es una madre realmente encantadora. Yo el padre no sé si lo vi alguna vez, porque creo que vino una vez, pero no tiene idea de ningún detalle. Y la madre me dice que en realidad ella es la que tiene, porque la madre te puede contar un montón de cosas que el padre no registra. Así que sobre esta mujer carga mucho la enfermedad de la hija, porque realmente lo lleva ella. Por suerte tiene la hermana que es bastante sostén. Bueno, con respecto al COVID y la inmunodeficiencia, porque veo que están preguntando acá por el chat. A ver, para nuestra sorpresa, digamos, para la comunidad de inmunólogos del mundo, en el 2020, digamos, nosotros esperábamos con mucho miedo esta epidemia, ¿no? Y el impacto en los pacientes con inmunodeficiencia. Y para nuestra sorpresa, en realidad anduvieron muy bien los pacientes, muy bien. Muy pocos pacientes, por supuesto, algunos pacientes fallecieron, pero no tuvieron el impacto que nosotros esperábamos. Es más, nosotros tenemos un montón de pacientes que tuvieron COVID, porque aparte las vacunas en nuestros pacientes no son muy eficaces, aún en el año pasado me refiero, ¿no? Han tenido COVID, y la verdad es que han hecho en general un COVID leve, salvo un paciente nuestro que falleció con una agamaglobulinemia, falleció en Río Gallegos, porque bueno, la verdad es que en este hospital la terapia intensiva que tenemos no es la misma terapia intensiva que hay en todo el país y lamentablemente ese chico no tuvo un cirujano de tórax a mano, no pudo ser derivado, bueno, digamos que si bien hizo un COVID grave, bueno, la medicina que recibieron muchos pacientes de nuestro país no fue la mejor medicina, yo creo que en otro lugar a lo mejor la evolución hubiera sido diferente. Y tuvimos otro paciente con agamaglobulinemia nuestro, que estuvo internado acá en terapia intensiva de adultos, porque lo diagnosticamos a los 9 meses, pero ya tiene 25 años, hizo un COVID prolongado. Y yo realmente con este chico aprendí que el COVID que hacen algunos pacientes que hacen mala evolución es un COVID prolongado y hay que tener mucha paciencia. Hacen todas estas cosas inflamatorias, porque como ahora todos pedimos el dímero D, troponina, pedimos todas estas cosas, que antes ni las pedíamos, o sea, que qué sé yo si no las tenían todos antes elevadas ante otras infecciones, y que estamos empezando a poder interpretar cuál es el valor, cuál es la jerarquía que le tenemos que dar, porque yo creo que lo que no podemos hacer acá es simplificar. Esto es como que estamos empezando a entender algo.
Bueno, este chico estuvo con meses, con fiebre meses. Y la PCR positiva, que yo hablando con los infectólogos de adultos, que decía, bueno, pero yo no le levantaría el aislamiento en su casa, porque este chico no se desembarazó del COVID. Y me decía, no, pero ya no contagia. Meses PCR positiva para COVID, hasta que finalmente, no sé ya cuántos meses, 5 meses suponete, y recién ahí el chico dejó de eliminar virus. Entonces, si bien la gran mayoría hicieron un COVID como el resto de la población, hubo algunos pacientes que sí, que fallecieron, algunos que tenían compromiso pulmonar, algunos que tenían otras cosas y no les fue bien. Entonces, la pregunta que hace acá alguien y dice, ¿hay datos de otros pacientes con síndrome de DiGeorge que hayan tenido COVID con mala evolución? Yo lo que les quiero decir es que los pacientes con DiGeorge no son esta chica. Esta chica es la única que tiene este compromiso inmune en el contexto de un DiGeorge, pero esto no es un DiGeorge. La mayoría de los DiGeorge no tienen compromiso inmune. Entonces, nada, van a hacer un COVID como nada. De hecho, los tenemos. Muchos han tenido, no pasa nada. Pero esta chica tiene 200 linfocitos. O sea, esta, si la tenemos que pensar, la tenemos que poner como las combinadas de los pacientes chiquititos que tenemos con combinada, que han ido a trasplante de médula. Lo que pasa es que como estos chicos no tienen timo, o tienen un esbozo de timo que sirve para poco, entonces, si vos les haces trasplante de médula ósea, porque no tienen linfocitos T, no tienen estas células madre dónde educarse, porque no tienen timo. Entonces, por eso es que no se trasplantan, pero el pronóstico de los chicos con síndrome de DiGeorge que tienen este compromiso inmune es muy malo porque no hay un tratamiento curativo. Está la posibilidad del trasplante de timo. El trasplante de timo se hace en los países donde hay aborto legalizado, porque el timo tiene un timo fetal, pero tampoco es demasiado exitoso, claramente en Argentina no se hace, o sea que no tenemos una manera de darle un sistema inmunocompetente. Yo creo que esta es el inicio de una seguidilla de complicaciones autoinmunes y esta disregulación. Nosotros ahora vamos, una vez que supere todo esto, que aclaremos esta coinfección de adenovirus, coronavirus, clostridium, que todo eso resuelva, ver si la dejamos con una inmunosupresión de base, pero bueno, la disregulación, el sistema inmune es potente, muy potente, y acá está disregulado, entonces hace estragos. O sea que son pacientes crónicos. Si ustedes la ven caminando en un pasillo, van a decir, qué bien que está esta chica, porque los crónicos no tienen el impacto que tiene el agudo, pero tiene un sistema inmune que lamentablemente se va deteriorando y se va produciendo un agotamiento de los linfocitos T. Porque los linfocitos T, que tiene pocos, y que en realidad muchos deben ser clones autorreactivos, linfocito T sirve a nivel del centro germinal de los ganglios secundarios, de los órganos linfáticos secundarios, para encontrar el linfocito T con el B y hacer esa cooperación TB. Si yo tengo un T que funciona poco porque tengo poco, y tengo un B que tampoco funciona, digamos que el pronóstico es realmente reservado. Así que yo creo que hay que ir como acompañando, evaluando, y estar muy atento con el colon, porque bueno, yo le comentaba a Julia en la mañana, digamos, dentro de la autoinmunidad, los órganos de choque, como las citopenias, van a la cabeza, pero a continuación viene el colon, y tenemos las enfermedades inflamatorias, con colitis inespecíficas, que no son ni colitis ulcerosa, ni enfermedad de Crohn, pero es lo mismo. Entonces el colon, ahora claramente, no es que se pueda hacer una endoscopía por el riesgo de perforación, bueno, ya Gastro verá el momento oportuno, pero esto hay que establecer bien qué es lo que tiene en el intestino. Si hay infiltrado neutrofílico, si hay infiltrado linfocitario, si hay apoptosis, si hay criptitis, hay que ver qué tiene. Y a lo mejor una cápsula también para ver el ileum. Porque esto me parece que lo gastrointestinal se nos fue pasando, porque yo no tenía ni idea, la verdad que la chica hace tiempo que tenía diarrea, la verdad es que no lo pregunté, la madre no lo dijo, pero me parece que esto tiene como una larga data. Así que bueno, ahora me parece que nos queda, bueno, ver esto del colon y ver qué es ese plastrón, esa pseudoplastrón o no sé qué. Así que bueno, habrá que seguirla de cerca, monitorearla y iremos viendo. Perfecto, Diana, muchas gracias.
No sé si hay algún otro comentario o pregunta para los servicios involucrados, ya sea de inmunología, clínica, infectología o gastroenterología que están conectados. Un comentario, digo, independientemente de si esto es un PIMS o no, digo, entiendo que rotular a esta paciente en particular, que es tan especial, es dificilísimo, pero Diana, hay un síndrome inflamatorio parecido al Kawasaki y hay otro que no lo es tanto, ¿sí? Y tienen distintas respuestas a la gamma-globulina y demás. Digo, también estamos recién conociendo todas estas cosas, pero existe uno que no es tan parecido al Kawasaki, y cuando uno leía las definiciones, esta chica, por la repercusión hemodinámica y al haber entrado en shock, entraba dentro de esa definición, sabiendo que no es necesario definir al paciente. Entiendo lo de los rótulos y coincido con vos, Diana, en eso, pero hay un síndrome inflamatorio post-COVID que no es tan parecido al Kawasaki. Nada, quería aclarar eso. Yo soy Gabriela Obregón, quisiera decir un par de cosas si se puede, porque me parece que escribí algo en el chat y salió como si fuera de Alejandro Eras. No sé si tengo tiempo, si se puede, ¿quién es la que modula? Sí, doctora, hay espacio, no hay ningún problema. Bueno, ¿cómo les va a todos? A ver, yo creo que sin lugar a dudas esta paciente es una paciente que si uno la considera desde el punto de vista de huésped, es una paciente muy particular. ¿tá? Con respecto a los números, me voy a sacar esto porque si no me pantalla. Con respecto a los números, yo quería aclarar algunas cosas para los pediatras jóvenes o los no tan jóvenes, que no se asusten tanto con los pacientes con dilesión 22Q. A ver, el CHOP, que es el Children's Hospital de Filadelfia, tiene la casuística más grande de 22Q, que son 962 pacientes. Ellos acaban de publicar el 18 de marzo del 22, o sea, la semana pasada, acaban de publicar una letter to the editor, una revista inmunológica, donde ellos hicieron una encuesta sobre sus pacientes con respecto a cómo les había ido con el COVID. ¿tá? Esta encuesta la respondieron 198 pacientes, o sea, mucho menos de los que ellos tienen. De esos 198 pacientes que comentaron, el 21% contestó la encuesta y tuvo COVID. 21%. De ese 21%, solamente se internó un paciente y otro que estuvo en la guardia. O sea que ellos calcularon que la posibilidad de tener una internación por COVID en su cohorte no era mayor del 2%. O sea que este paper o este artículo va a favor de no nos asustemos tanto cuando vemos un paciente con COVID con 22Q. ¿tá? Ese paper, si quieren, después se lo mando, es un paper que tiene una serie de sesgos muy importantes, porque es un paper que se escribió, digamos así, no diría yo a las apuradas, porque esta gente escribe todo bien, pero sin unos datos importantes, como por ejemplo, el paper se escribe en base a pacientes donde el 93% de los pacientes no habían recibido todavía la vacuna porque no se había aprobado por la FDA. Pero digamos que es interesante. De la casuística que tenemos acá en el Garrahan, nosotros tenemos 360 y pico de pacientes, casi 370. Muchos ya se fueron porque son adultos, pero tenemos una cohorte de seguimiento más o menos entre 200 pacientes. Y de estos 2 años no hemos tenido tampoco pacientes que hayan hecho un gran problema. ¿tá? Con lo cual yo separaría, como dice Diana por ahí, esta historia... con carpeta. 160. ¿Perdón? No sé, alguien dijo algo. Entonces, creo que uno separaría un poquito, si bien no es un tema de cuidar, que esta chica tiene una dilesión, y a mí desde el punto de vista genético me encantaría entender, porque no me acuerdo quién es la paciente, o capaz que no la conozco, cómo se hizo el diagnóstico, se hizo a través de un FISH o a través de un MLPA, que puede caracterizar mejor cuáles son los genes que están involucrados en esta situación. Lo que uno sí sabe es que los pacientes con dilesión 22 tienen enfermedades de autoinmunidad, las tienen. ¿tá? Ahora,
Nosotros, desde el punto de vista genético, ¿hemos llegado todavía a la comprensión total de por qué tienen enfermedades autoinmunes? No, no. Porque si uno analiza los genes faltantes en la región o compara pacientes que tienen de lesiones atípicas, esto es, de lesiones corridas para un lado o para el otro, más chicas o más grandes, no hemos podido concluir con respecto a la autoinmunidad si eso se modifica o no. ¿tá? Entonces tampoco sabemos si en el pedacito que le falta puede haber algún gen regulador de la autoinmunidad que trabaje como un gen multifactorial que haga que algunos pacientes que tienen esta lesión y alguna otra cosa más que todavía no sabemos, porque no hay volumen suficiente de pacientes con lesión 22q que hayan hecho genoma todavía, entender si hay algún otro factor que pueda predisponer a que alguno de estos chicos pueda ser un huésped tan particular como esta niña. O sea que yo creo que no hay que descuidarlo de lesión 22, pero que hay que tomarla como un huésped muy particular y no pensar que todos los niños con lesión 22q pueden tener este tipo de problemas. Antes de empezar el Ateneo, Diana me preguntó en la casuística nuestra o en la cohorte nuestra qué porcentaje hay de pacientes con inmunodeficiencia. Nosotros tenemos aproximadamente un 35% de estos 370, y en general cuando entran a primer grado, o sea, después del jardín, se curan de la inmunodeficiencia o mejoran tanto así que no necesitan ningún tratamiento particular. ¿tá? Con respecto al COVID y esta niña, yo quería preguntar justamente si este era el primer episodio de COVID, que entiendo que parece que está dudoso, porque no se sabe qué pasó allá en enero, y la otra pregunta era si esta chica se hisopó antes del alto o se ha vuelto a hisopar para ver si se curó del COVID que tuvo internada, o hasta cuándo le siguió. Sí, en enero no se hisopó en su lugar de origen, Gaby, así que no sabemos si en enero tuvo COVID, no había tenido antes, ¿sí? O por lo menos no había sido hisopado antes, y después sí se hizo, negativizó su COVID estando internada. Ok, muchas gracias. Yo sigo, digamos, diciendo lo que decía Gian Antonio o cualquier pediatra que tenga mucho tiempo. El paciente tiene su situación propia de cada uno, la variabilidad del humano es enorme y el respeto del huésped tiene que estar siempre. O sea, el diagnóstico de una enfermedad ayuda, pero no mete a un paciente en un cubo que cabe perfectamente. Cada paciente puede responder a una condición en forma diferente. El estudio muy interesante de TOP es un estudio que surge a punto de partida de la comparación de la respuesta de COVID al síndrome de Down. Los chicos con síndrome de Down, ¿no?, han tenido una respuesta peor, mucho peor, a todo lo que tiene que ver con COVID con respecto a los de 22q, teniendo los 22q mayor inmunodeficiencia que los Down en general. O sea que evidentemente hay factores que todavía no conocemos. Muchísimas gracias, doctora. Le vamos a dar la palabra al doctor Julián Llera, jefe del departamento, que va a hacer un comentario. Gracias. No, para completar, quería preguntar si estuvo vacunada para COVID esta paciente, si se le hizo serología IgM, IgG como orientador de tiempo de evolución de su COVID. Eso por un lado. Una pregunta general de cómo es la conducta con vacunas con pacientes con síndrome de Dijor. Y lo último es, en esta disregulación, el manejo a largo plazo, incluso en el agudo, cuando no hay recursos suficientes de accesibilidad al tocilizumab, si por ejemplo la posibilidad de la colchicina o algún otro inmunomodulador entra, de hecho se describió la colchicina para tratar a pacientes con COVID severo, entra dentro de las posibilidades del manejo a largo plazo de esta paciente. Sí, No, entiendo. a ver, bueno, la IgM para COVID, no sé la sala si la pidió, no tengo ni idea. La IgG para COVID, hay que tener en cuenta que la chica recibe gamma globulina, y si bien nosotros consideramos que la gamma globulina que reciben los pacientes no tiene valores protectores de anticuerpos, ya estamos encontrando
valores de anticuerpos contra COVID, porque ya los donantes han tenido contacto con el virus. Pero desconozco si se hizo IgM. Colchicina no fue algo que progresó, yo creo que colchicina cayó en la lista de todo el listado enorme de todas las cosas que se probaron, pero para nada quedó como una recomendación. Es como una cosa que a lo mejor se probó, se dejó, pero no. Y acá contestan que sí que se vacunó, cosa que yo no me acordaba, pero lo que pasa es que es una chica que no responde a vacuna, porque por eso empezó con gamma globulina, porque cuando yo la testé ya no tenía anticuerpos, ya no me acuerdo contra qué, porque obviamente los testeo, pero no me acuerdo ahora cuál. Sí sé que no respondía a neumococo, de eso sí me acuerdo, porque es uno que miro especialmente, de los otros no me acuerdo. Entonces las vacunas, en realidad nosotros le damos a todos los pacientes con inmunodeficiencia primaria, todos tienen indicación de vacuna, todos los niños y los adultos con inmunodeficiencias primarias, y por supuesto que no sabemos porque no valoramos si tiene algo de respuesta T, aún los que tienen inmunodeficiencias humorales. En este caso, la verdad es que como es una combinada que tiene 200 linfocitos T y que no tiene inmunoglobulinas, la verdad es que uno no es muy optimista con la respuesta a la vacuna que la haya recibido. No sé, Julián, si contesté todo o me quedo algo. Sí, no, ¿cómo manejabas vacuna en D-Shores? Y un comentario así No, vacunas sí. de cruzar términos en búsqueda, cruzando interleuquina 6 y D-Shores, y un poco tu comentario de que por ahí Gaby en algún trastorno de aprendizaje o autismo o algún trastorno del desarrollo hay que descartar D-Shores. Encontré que estos pacientes tienen mayor incidencia de rasgos de problemas de autismo que la población general, en una supuesta base de neuroinflamatoria donde está muy aumentada la interleuquina 6. Entonces, seguramente su respuesta de interleuquina, o la 6 específicamente, en esta chica debe ser distinta. Interesante esto, juntando de que en la evolución de los D-Shores el desarrollo y la cosa intelectual es diferente que en otros pacientes. Evidentemente está todo relacionado. Y la última apreciación es que muy probablemente o seguramente mucho del daño COVID es mediado por inflamación, y estos pacientes, al hacer tanto disregulación como inmunodeficiencia, por ahí en algún punto quedan protegidos del daño de segunda fase, que es el daño inflamatorio como respuesta al virus. Bueno, en un momento, digamos, como el linfocito B es un productor de interleuquina 6, y en los primeros pacientes que se infectaron, que eran agamaglobulinémicos y que habían hecho, y que no se contagiaban o hacían una cosa muy leve, se planteaba como que tener agamaglobulinemia era protector para el COVID, siguiendo un poco esto que vos decís. Pero después no, porque bueno, de hecho el que yo tengo se murió, pero ¿por qué se murió? Porque tenía un pulmón destruido, digamos, ¿no? Secuelar, o sea que... sobre todo para el COVID, lo que desencadena es la inmunidad innata. Y los interferones, pero alfa y beta, que son los antivirales, no el gamma. Y de hecho, Casanova, que es otro así de los popes de la inmunología, descubrió, estudiando todos los pacientes con COVID de Francia, estudiando los que tenían un pronóstico, digamos, mucha gravedad o se murieron, y encontró una inmunodeficiencia, una alteración en el receptor del interferón alfa, entonces como si fuera una interferonopatía. Pacientes adultos que nunca habían tenido nada, de repente se pegaban COVID y se morían. Y bueno, eso para Casanova es un desafío, porque no puede ser. Y bueno, los estudió y en un porcentaje encontró. O sea que no todos los virus, uno los estudia sistemáticamente, cómo funciona un virus, qué es lo que hace, y después resulta que hay algunos virus que hacen otras cosas. Porque, bueno, estos pacientes con este déficit genético del interferón, bueno, se morían. Así que, evidentemente, la cosa genética nos da cada vez más información, ¿no? Es muy interesante. Bueno, es muy interesante la inmunología. Siempre pasamos el aviso si alguien quiere hacer inmunología, es muy linda. Bueno, muchísimas gracias a todos por los aportes. La inmunología está dentro del grupo de las cosas genéticas, perdón. Por supuesto, doctora. No, yo quería decir algo con respecto a lo que decía Julián, de pacientes que se diagnostican en forma tardía porque no tienen las cosas típicas de fisura del paladar posterior o rinolalia o cardiopatía, y se diagnostican por retraso madurativo o trastorno de aprendizaje.
De la cohorte nuestra, que es una cohorte bastante significativa en Argentina, 370 pacientes, no hay ninguno que no tenga las dismorfias faciales, ninguno. ¿Tá? Y en la cohorte del CHOP, cuando han presentado casos etiquetados como solamente a partir de la cardiopatía, era porque nadie les había mirado la cara. Después, cuando revisaron esos pacientes, las facies está. Así que también, no es que cualquier paciente autista uno le tiene que pedir un 22Q, o etcétera. Lo que sí le tiene que mandar es esa genética, que somos los que por ahí tenemos más cancha en mirar la cara, más años de mirar cara de estos chicos, como para ver si se justifica o no el análisis. Pero la verdad es que nosotros acá, en el Garrahan, hemos tenido chicos con diagnóstico tardío, y ha sido simplemente porque nadie les miró la cara, además de su trastorno escolar. Así que el fenotipo facial está en el 99% de los casos. Lo que pasa es que en realidad hay que mirar y saber ver, no es una cara demasiado impactante para el resto de los mortales, no para los genetistas, y yo creo que es una cara que muchas veces se ensambla mucho con la cara de la familia, pero por supuesto tiene las características. A mí una cosa que me ayuda es que tienen los dedos largos y finitos, así como, que eso es llamativo, los dedos largos, así que pero para los residentes, mírenle la cara a esta chica porque reúne el fenotipo y bueno, uno se va haciendo el ojo. Sí, no, yo diría que las pocas, a mí te digo sinceramente, la única población, y esto es importante también, la única población que a mí me cuesta mucho discernir las facies es la del noroeste nuestro. ¿Tá? O sea, la del noroeste, que tiene una mezcla de etnia con Bolivia y Perú, se dificulta muchísimo porque los ojos son muy similares. Ahora, siempre hay algo más. Siempre decimos, la cara sola no te alcanza. Tiene que tener alguna otra situación que haga sospechar el síndrome. Obvio. Bueno, muy lindo. Bueno, muchísimas gracias a todos. Leemos por último el comentario del doctor Marco Del Pont, que menciona que recientemente la Universidad de Duke presentó 4 pacientes adultos trasplantados de órganos sólidos con órgano de pacientes COVID positivo y que ninguno de los receptores presentó complicaciones relacionadas a dicho virus. Damos por finalizado el Ateneo, le agradecemos a todos los participantes y a los interconsultores que se conectaron para responder preguntas y les quedamos muy agradecidos. Gracias a ustedes, hasta luego.